50. Haciendo un recordatorio del salmo anterior, quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuál era el énfasis del Salmo 49? El hermano Jorge estuvo enseñando el Salmo 49 y él dijo una verdad importante acerca de este salmo. El énfasis del Salmo 49 estaba dispuesto el escritor a enseñar acerca de la revelación de Dios a través de la palabra y hablar sobre todo la oportunidad que Dios ha dado a las naciones sobre la salvación. El Salmo 49 habla de la salvación de los seres humanos en un término general. Vimos algunas cosas así puntuales, pero ese salmo enfoca el evangelio de Jesucristo, enfoca la oportunidad de Dios a los perdidos. En cambio, el Salmo 50 habla del juicio de Dios. Por eso es que he tratado de poner algunas cosas aquí, porque cuando hablamos del juicio hay muchas congregaciones hoy por hoy que hablan en contra de estas cosas que son ciertas. Tengo yo aquí 9 aspectos acerca de los juicios de Dios, y tengo también 7 juicios de los cuales habla la Biblia y que vamos a estudiar un poco rápido en esta tarde. El Salmo 50 es el primer salmo de uno de los 3 sirvientes del rey y de David, en este caso, en el templo. Y este hombre se llama Asaf, pero habían otros 2. Estaba Enán, Asaf y Etá. Es decir, eran 3 sirvientes que llevaban en sí, su ministerio era la adoración en el templo. Pero ahora este salmo lo escribió Asaf y entonces es un salmo que se enfoca en el juicio de Dios. Voy a explicar algunas cosas acerca del juicio, porque es necesario entender que los seres humanos tenemos diversos juicios, y muchos pastores aquí es donde se entrampan y a veces tratan de someter a la iglesia en algunos aspectos que no tienen nada que ver con el juicio venidero. De hecho, el juicio del cual vamos a hablar ahora es de un juicio futuro para una nación o para un grupo específico, del cual va a hablar este Salmo 50. Pero también es importante entender que la Biblia siempre tiene aspectos acerca del juzgar. La gente dice, bueno, Jesús enseñó acerca del no juzgar a otros, y los discípulos también, los apóstoles, enseñaron. Pero la Biblia habla de los juicios, y por eso es que nosotros no pretendemos juzgar cuando enseñamos estas verdades personalmente a nadie, porque no nos interesa la persona en sí, nos interesa la enseñanza de la persona. Y cuando ustedes como estudiantes de la Biblia la abren para estudiarla, precisamente debe de ser el énfasis, conocer la verdad y que el Señor sea glorificado a través de la enseñanza. No somos nosotros lo importante, sino lo que la palabra nos quiere revelar a través de su Santo Espíritu. Entonces, juzgar es un término bíblico, y por eso en este pasaje que vamos a ver, hay varias veces se repite la palabra juicio. ¿Y qué es juzgar? Significa determinar una controversia, pronunciar una opinión acerca de lo correcto y lo incorrecto. Eso es juzgar. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos un pasaje y ese pasaje dice algo en contra de lo que otros piensan, usted no está juzgando mal, porque la Biblia está declarando una verdad, algo que es correcto en contra de lo incorrecto. Hay otra palabra importante que necesitamos entender en este pasaje, que es juicio. Juicio
es el decreto, la decisión hecha sobre las cosas incorrectas que otros hayan hecho. En este caso vamos a hablar de un juicio, y ese juicio es según todas estas cosas que vamos a ver ahora. Espero yo me alcance el tiempo para que veamos puntualmente algunas cosas que son interesantes aquí en cuanto al juicio de Dios. Y pecado significa errar al blanco. Nosotros sabemos que es hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y también la palabra ofensa es transgresión o infracción. Se puede definir como una desviación del camino correcto. Es decir, cuando alguien está desviado de la verdad, está en una ofensa a Dios. Y por eso es importante ver estos aspectos acerca del juicio de Dios. Entonces vamos a ver los primeros versículos del capítulo 50 de Salmo. Veamos versículo 1 en adelante. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice: el Dios de dioses, el Señor, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Vamos a quedarnos hasta ahí. Noten de que en primer lugar Asaf habla acerca de una verdad importante aquí. En primer lugar, habla de que no hay nadie sobre lo supremo sino solo Dios. Por eso él dice Dios de dioses. ¿Y por qué habla de dioses aquí? Porque aún los seres humanos se han considerado hoy por hoy dioses. Hay muchos presidentes, hay muchos gobernantes, hay muchos inclusive pastores que se hacen y se ponen al nivel de Dios. Y usted me puede preguntar, ¿cómo es eso, hermano? Sí, cuando usted destrona a Dios y cree que usted puede hacer las cosas, usted ha bajado a Dios del trono y se ha colocado en la posición de Dios. Ahora, esto es muy importante entender de que cuando el escritor empieza a elevar a Dios en el lugar adecuado y coloca a los demás sobre sus pies, entonces está hablando de lo sumo o de la supremacía del Dios Todopoderoso. En este caso, Yahvé, Elohim, Adonai. De hecho, en el hebreo, la palabra Dios aquí, porque digo la palabra porque Dios no es un nombre, solo es un título. Entonces, el verdadero nombre de Dios es Yahvé. Aquí debería decir Elohim, Dios de dioses, porque no hay generalmente, y Cash Luna tiene razón en algunas cosas cuando habla, aunque habla disparates, tiene algunas verdades cuando habla. Una vez estaba Cash Luna hablándole a la congregación y le digo, ¿ustedes de quién son hijos? De Dios, decía la gente. No, Dios no es un nombre. Y él tiene razón, es que Dios no es nombre. Dios es un título. Yo le puedo decir el Dios del cielo, por ejemplo, o el Dios de la lluvia, o el Dios del sol. A eso puedo titularlo yo. Pero en este caso debería de ser Elohim, Adonai, el gran yo soy, o Yahvé. Ese es el nombre correcto. Y por eso es que cuando el escritor Asaf resalta aquí este nombre, él trata de introducir este salmo, proclama al Dios Todopoderoso, es decir, a Yahvé. Y por eso él habla de una deidad completa, no habla de una exclusividad. Ya van a ver ustedes, cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es decir, de la deidad completa. Y en el versículo también dice, el Señor ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Quiero que veamos esta expresión porque es importante.
Generalmente la gente cuando vemos hasta estos versículos, casi siempre se enfoca en el pecado para hablar acerca del juicio. Y nosotros hemos enseñado aquí y si Dios nos permite y el Señor no ha venido, vamos a ver este tema que ustedes ven aquí en Distinciones Bíblicas el día domingo. Un día vamos a explicar parte por parte esos 7 juicios que ustedes ven ahí. Pero la gente cree que solo hay un juicio. Y es verdad, hay un juicio en relación al pecado. ¿El pecado ya fue juzgado en la cruz, hermano? ¿Sí o no? Sí, ya fue juzgado. Por eso nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para la salvación. Porque el Señor ya lo hizo por nosotros. El pecado ya fue juzgado. También hay el juicio de sí mismo. ¿Cuándo debemos de hacer este juicio? Hoy. Cada momento de nuestra existencia, es cada instante de nuestra vida haciéndonos un juicio, una valoración de lo que hacemos en relación a lo que es correcto o lo que es incorrecto delante de Dios, es decir, en relación a la voluntad de Dios. Tenemos también la obra del creyente. ¿Ya fue este juicio la obra del creyente? ¿Las obras del creyente ya fueron juzgadas? No. No, eso es lo que esperamos nosotros. Por eso esperamos el rapto de la iglesia. Esperamos el rapto, ¿para qué? Para que el Señor pueda levantarnos, transformarnos si estamos vivos, o levantarnos de los sepulcros para que nuestras obras sean juzgadas. Esto es exclusivo para creyentes. También tenemos el juicio de Israel. ¿Israel ha sido juzgado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y yo quiero decirles, sí, en cierta medida Israel ha sido juzgado. Ha sido juzgado por la manera de actuar, es decir, por su caminar en relación a Dios, pero no ha sido juzgado de una manera literal, como lo va a decir el Salmo 50. Hay un momento específico donde Israel será juzgado, y será juzgado debido a todas estas cosas que están escritas aquí. El juicio de Dios es cierto. Romanos capítulo 2, versículo 2a lo dice. El juicio de Dios es según la verdad. Claro que sí, es según la verdad. El juicio de Dios es ineludible. Es decir, ¿puede Dios dejar de juzgar a Israel? No, lo va a juzgar. Lo tiene que juzgar. ¿Vendrá con certeza? Claro. Vendrá un día con certeza, porque es una verdad bíblica. ¿Es de acuerdo a las obras? Sí, es de acuerdo a las obras. Por eso es que aquí la gente se equivoca. La gente dice, entre más obras hago, menos problemas tengo delante de Dios. Y es al revés. Entre más obras hace para salvarse, mayor condenación tendrá si no confía en el Señor. Ahora, ¿es imparcial? ¿Dios es imparcial, hermano, o toma las cosas con parcialidad? Él es imparcial, por eso es justo. Es decir, tanto así va a tratar a Israel como a las naciones también. Ahí hay un juicio para las naciones. Va a suceder esto, y eso es lo que va a hablar el Salmo 50. También es de acuerdo a la luz. ¿Quién es la luz, hermanos? Es Cristo. Es según Jesucristo. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Y la gente dice, no, yo no creo eso, no quiero confiar en eso. Y por eso es que la gente se entrampa en esta verdad. Por eso es que el juicio de Dios es según Jesucristo y su obra. Y es ejecutada por Jesucristo. ¿A quién le ha dado potestad Dios de juzgar? A Cristo. Cristo tiene toda la potestad de juzgar en el futuro. Y por último, es de acuerdo al Evangelio. ¿Por qué es de acuerdo al Evangelio? Porque el Evangelio, hermano, es la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Es según esa verdad, es según el Evangelio, es según lo que Cristo hizo, no lo que nosotros podemos hacer. Y por eso, cuando Asaf empieza con este salmo, él empieza hablando acerca del Dios Todopoderoso y dice dos cosas importantes. Miren, en el versículo siguiente dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Es decir, el Señor viene, hermano, ¿sí o no? Claro que viene.
Algunos allá quieren ocultar la venida del Señor con otras cosas. Y por eso es que la gente trata de disfrazar el Evangelio y de socavar la suficiencia del Evangelio para entorpecer los planes que Dios tiene en el futuro. Ahora, hay una cosa importante que necesitamos entender en la línea de tiempo. Si Cristo ya murió, entonces Cristo necesita venir en primer lugar por la iglesia. Necesita venir porque es una promesa para la iglesia. Y nosotros sabemos que aquí, en los 7 años, va a haber tribulación. 7 años. Entonces Él necesita venir. Cuando el escritor Asaf estaba anticipando aquí, dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Cuando él está hablando de esto, está hablando que el juicio vendrá. Y en primer lugar, hermano, a veces nosotros tenemos miedo de irnos de aquí. Cuando preguntamos, por ejemplo, que venga el Señor ya, hermano, algunos dicen, no, todavía no, porque aquí está bonito. Y a pesar de que vivimos frustrados por la delincuencia y por otras cosas, algunos decimos, no, pero aquí que estamos bien aquí. Claro. Hay muchas cosas buenas en este mundo, pero nosotros no somos de aquí. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y nuestro lugar está con el Señor. Donde el Señor esté, nosotros vamos a estar. Y ese es nuestro lugar. Y nosotros debemos de tener esa perspectiva de que nuestra confianza de estar con el Señor es eterna. Es decir, no puede variar ya. Y el Señor viene, pero viene para ofrecernos a nosotros una promesa alentadora de que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y qué bueno, hermano, que un día el Señor venga para terminar con este problema que tenemos nosotros. Todos creo que tenemos algún problema con nuestro cuerpo. Estamos enfermos, tenemos dificultades, hay problemas en estas sociedades. El Señor va a terminar con eso para nosotros. Esa es una promesa. Y la venida, cuando Asaf está diciendo esto, el Señor vendrá y no callará, está hablando de aspectos del juicio para Israel, pero también está hablando de aspectos que tienen que ver con la promesa hecha a nosotros. Y esto es alentador. Ahora, ¿cuándo es que Dios va a venir y no va a callar con Israel? Pues en este tiempo. En este tiempo de 7 años, Dios no va a callar. ¿Saben cuántas cosas van a pasar en este lugar? En los 7 años de tribulación, muchas cosas. Y vamos a tener tiempo de estudiar algún día otra vez Apocalipsis para ver. Desde el capítulo 4 hasta el 19 vemos 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, que son juicios de Dios hacia las naciones. Entonces, Dios hará estas cosas precisamente porque no va a callar, no va a pasar por alto todas las iniquidades o todas las ofensas que el ser humano ha hecho delante de él. Ahora, hay otra cosa importante aquí. ¿Qué anticipación más gloriosa que nos hace Asaf acerca de lo que va a suceder? A veces nosotros pensamos, ¿y cómo va a terminar el mundo? Muchos están consultando adivinos, están consultando, y muchos adivinos están diciendo cosas que no necesariamente tienen que decirlas, porque la Biblia la dice. ¿Cómo va a terminar la historia de la humanidad? Y saben, algo alentador para nosotros, ¿cómo va a terminar la historia nuestra en el futuro, hermano? ¿Bien o mal? Bien, bien. Por eso a nosotros no nos debe de amedrentar cualquier cosa que pase. Yo tuve un accidente el lunes y cuando caí en el suelo pensé, me quebré el pie o no sé. En el momento estaba un poco atónito, pero dije yo, gracias a la misericordia de Dios, que aún siendo malo, Él tiene gracia y misericordia para mí. Y cualquiera puede decir, bueno, tuve un accidente para matarme, hermano, pero estoy parado, estoy en pie. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, pero no es porque sea bueno, porque algunos dicen, estoy aquí porque soy una gran chulada y porque miren, yo no peco. Algunos se atreven a decir eso. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí
por la gracia y la misericordia de Dios. Y estaremos en el futuro con cuerpo glorioso por la misericordia de Dios. Esto es lo bueno. Pero hermano, en estos versículos, en primer lugar, Asaf quiere puntualizar: el Señor vendrá y nadie lo va a detener. Por eso es que ni aunque el ser humano es bueno, por ejemplo, hacer campañas de plantaciones de árboles, sí es bueno. Es bueno hacer campañas contra el medio ambiente, para promover el medio ambiente, sí es bueno. Pero al final todo eso se va a acabar. El Señor lo va a terminar. Ahora, quiero decir con esto que entonces démosle con todo. No. Ustedes ven todo este calor y todas estas cosas como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y aún de los creyentes, porque todos nosotros hemos fallado al Señor. Pero el Señor vendrá. Y fíjense, en el versículo siguiente dice: fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Y la mayoría de los pentecostales usan estos versículos para meter miedo. Hermanos, viene fuego eterno, el fuego consumidor. Nadie de ustedes entrará al cielo, y empiezan a decir cosas y a decir tonteras. Quiero que veamos estos versículos como una anticipación de lo que el escritor quiere enseñar, de lo que va a suceder en el futuro. En primer lugar, cuando dice: fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará, necesitamos estudiar o ver algunas cosas que son importantes aquí. Veremos a nuestro Señor en primer lugar. Fíjense que estoy haciendo un paralelo de lo que va a suceder con el impío y con lo que va a suceder con nosotros. ¿Nosotros veremos al Señor, hermano, en la venida? Claro que sí. Esto es muy importante. ¿Verán al Señor los impíos en la anticipación de la segunda venida? No. Verán muchas cosas que sucederán, pero ellos no verán al Señor, sino hasta la segunda venida. Ahora, la segunda venida es algo, diría yo, terminal. Es como un cáncer terminal para los impíos, porque habrá oportunidad para los impíos en la segunda venida. Ya no. Y Mateo dice: todo ojo le verá. Es decir, todos lo van a ver cuando Él venga, así como Él se fue en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 1. Cuando el Señor iba, de esa misma manera el Señor vendrá, para que todos puedan contemplar las verdades que hemos hablado y que el Señor dejó aquí, para que nosotros entendiéramos que Él es soberano, es eterno, es santo y es todopoderoso y es suficiente en la salvación. Entonces, hay un asunto importante aquí en cuanto a esto. Esta es la perspectiva y la esperanza de todo creyente en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dice el siguiente versículo. Veamos el versículo siguiente. En primer lugar dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar ¿a quién? ¿Quién es su pueblo, hermano? En primer lugar, su pueblo es Israel. Ese es el pueblo que Él escogió. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida del Señor? Juzgar a su pueblo Israel. ¿Y por qué lo va a juzgar? Bueno, quiero que veamos Romanos capítulo 2. Fíjense, vamos a ver a Romanos capítulo 2, porque hay algunas cosas interesantes aquí que necesitamos ver. Romanos capítulo 2. Y vamos a contextualizar este pasaje. Romanos 2, vamos a empezar el versículo 2. Y vamos a hablar un poco del juicio, porque él dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Él está hablando de un juicio aquí. Y empezamos en el versículo 2, dice: pero sabemos que el juicio de Dios es según ¿qué? Es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. Pero vean en el versículo: sabemos que el juicio de Dios, es decir, ¿es verdad el juicio?
¿Hay un juicio? Sí, hay un juicio. El juicio. Y es según verdad. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes, hermano, es el juicio? Miren en el versículo 1. Por tanto no tienen excusa, oh hombre, no importa quién sea tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Saben que aquí en este contexto tenemos a tres hombres? A tres tipos de hombres. En primer lugar, tenemos al hombre inmoral. En segundo lugar, tenemos al hombre moral. Y en tercer lugar, tenemos el hombre religioso. ¿Saben cuál es la condición de estos tres? ¿Ah? Condenados. Los tres están condenados. Ahora, nosotros fuimos parte de cualquiera de esos tres grupos, hermanos, ¿sí o no? Sí. Ahora ya no somos de esos tres grupos. ¿Por qué? Porque es verdad que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y ahí no había exclusión, todos nosotros estábamos en esa condición, pero ahora el moral generalmente, ¿qué es lo que hace? Juzgar al otro por su condición. Y aquí está hablando precisamente de eso. El hombre moral y el hombre religioso siempre van a ver al ser humano y no ven el juicio de Dios. Y por eso el juicio de Dios, Pablo dice, Pablo dice que nosotros debemos de estar anticipados en este conocimiento acerca del juicio. ¿Por qué? Porque es según la verdad contra los que practican tales cosas. ¿Qué cosas practican los seres humanos? Pecado. ¿Y qué es pecado, hermano? Es fallar a la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Por eso vimos el concepto de juzgar, de juicio y de pecado anteriormente. Ahora, en el versículo 3 es ineludible. Miren lo que dice: oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿Escapará aquel que en vez de mirar hacia la cruz de Cristo está tratando de juzgar a otro por lo que hace? No, no va a escapar. Y aquí quiero dejar en claro por los que nos ven en este medio, que muchas de las cosas que nosotros hacemos ante los ojos de los hombres son buenas o son malas, pero ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, cualquier cosa que el ser humano haga para salvarse es basura, es trapo de inmundicia. Y por eso es que aquí el apóstol Pablo está hablando. Oigan, le dice a los seres humanos, el que trata de juzgar a los demás por su condición, es decir, por lo que hace, no escaparán del juicio de Dios. Versículo 4. O menospreciar la riqueza de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Hermano, ¿quién es el que nos permite a nosotros entender y cambiar nuestra perspectiva en relación a Dios? ¿Quién es que lo hace? Es el Espíritu Santo. El versículo dice que la bondad de Dios te guía a cambiar la manera de pensar. Por eso es que aquí vendrá con certeza. ¿Por qué? Miren en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque no cambian de manera de pensar. ¿Y qué es esto? Por eso el arrepentimiento es un tema muy importante. Dentro de la mayoría de las congregaciones, arrepentimiento creen que y le meten un montón de psicología y empieza a llorar la gente. Este se arrepintió porque lloró. ¿Eso es verdaderamente arrepentimiento? ¿Es sentir culpa del pecado? No. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar en relación a la obra de Jesucristo, por ejemplo, en relación a Dios. Él es el que nos guía a que cambiemos de manera de pensar. Si alguien, por ejemplo, adora imágenes
y cree que esas imágenes le ayudan, entonces necesita cambiar de manera de pensar en relación a eso. Es Dios el que obra en la vida de las personas. Y en la salvación, el único enfático para la salvación es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Y por eso el versículo 5 es claro. Pero por tu dureza de corazón. Es decir, el ser humano, usted le está diciendo, la salvación es por gracia. Es un regalo que Dios te ofrece. Solo recíbelo por fe en Jesucristo. Pero el ser humano dice, no, yo creo que hay algo más que hacer. Y los pastores aquellos que están enseñando, ¿sabes qué? Necesitas creer en Cristo, pero Él hizo solo el 80%. Tú necesitas hacer el 20% que te falta. ¿Se salvará esta gente de esa manera? No. ¿Saben cómo le dice Pablo aquí? Por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que se condena entonces? ¿Dios condena al ser humano? ¿Es culpable Dios de la condenación de los seres humanos? No, es el mismo ser humano. Aquí lo dice. Dice, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, el juicio de Dios caerá sobre aquellos que no se arrepientan en el sentido de entender que la salvación es un regalo de Dios para el ser humano, que fue posible a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Si no cambian esa manera de pensar, entonces el juicio de Dios es para ellos también. Versículo 6. Es de acuerdo a las obras. Miren lo que dice el versículo 6. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Cuando dice aquí recompensará, no necesariamente quedará algo bueno a las personas. La recompensa para aquel que hizo buenas obras para salvarse es el juicio y el castigo eterno en el lago de fuego. Esa es su recompensa, por haber hecho buenas obras. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 7. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Jesucristo. Entonces, el que no mira hacia Jesucristo está camino al juicio eterno. Ahora, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Lo malo aquí, hermano, no necesariamente está hablando de iniquidades o malas obras. Está hablando de no confiar en el Señor. ¿Qué es lo bueno que debería de hacer? La única obra que Dios demanda del ser humano, que es lo bueno que debe de hacer, es creer en su Hijo Jesucristo. Lo malo aquí es no creer en el Señor. Porque algunos dicen, hacer buenas obras o hacer malas obras. No, no se trata de eso. Y por eso es que no hay acepción de personas. ¿A quiénes dice aquí? Al judío primero y también al griego. Es decir, no hay exclusión, es para todos. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien. El bien aquí es precisamente la confianza en el Señor. Al judío primero y también al griego. Y la otra cosa que necesitamos ver es imparcial, versículo 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Es decir, es para todos. O juicio para cualquier persona, o gloria, paz y honra para aquellos que han confiado en el Señor. Y yo no tengo tiempo para explicar algunas palabras aquí, pero es importante ver esto. Y versículo 12, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y qué importante es esto, porque la gente casi siempre hacia dónde va para juzgar a otra persona, a la ley. Pero ¿de quiénes está hablando aquí? De los que pecaron sin la ley. Ahora, ¿qué es lo que trae el ser humano desde su nacimiento que le permite entender todo el poder, la gloria de Dios, la creación de Dios y la manera de cómo puede confiar en el Señor? Es la conciencia. Y por la conciencia, todos los que no estuvieron dentro de la ley
desde Adán, antes de la ley, todos ellos serán juzgados por su conciencia también. Y por eso dice aquí, porque dice, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los que hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por tu naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Entonces, ¿cuál es la ley de uno que no tiene ley? Es su conciencia. Y vamos a pasar al Salmo porque necesito avanzar un poco en esto. Pero estas cosas son importantes. El juicio de Dios, hermano, es claro que viene. No podemos obviarlo. ¿Y por qué es importante ver esto? Los testigos de Jehová, por ejemplo, han enseñado que el juicio de Dios no existe. Que es alguien muere, va a la sepultura y ahí terminó todo. ¿Eso es verdad? No. El juicio de Dios viene también para los que han muerto desde Adán hasta los tiempos finales. El juicio de Dios estará para ellos también. Ahora, los adventistas también dicen algo parecido, que el juicio de Dios es como encender un fósforo. Lo que dura, así es. ¿Esto es verdad? No. Apocalipsis capítulo 20 enseña de que fueron echados al lago de fuego que arde eternamente. Es decir, el juicio de Dios es eterno y en el lago de fuego. Por eso es que no podemos obviar estas verdades. Continuemos con el Salmo 50. Por eso en el versículo siguiente que estábamos viendo dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Es decir, cuando él está hablando acerca de convocar, la palabra convocar aquí es que no hay ninguna exclusión, es decir, todos serán reunidos para este juicio. Ahora, cuando él dice a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo, ¿por qué esto es importante? Porque, hermano, el hermano B, yo le he escuchado decir: yo quiero estar ahí en este juicio, y vamos a estar como espectadores. ¿Y cómo lo sabemos? Aquí está en el versículo, versículo 4, dice: convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Hermano, ahora, ¿quiénes son los que están en el cielo en el día del juicio del gran trono blanco? ¿Quiénes están ahí? Fíjense bien, en el gran trono blanco, que es después del reino milenial, nosotros, la iglesia, estará con el Señor. ¿Dónde? En el cielo. ¿A dónde se van a presentar los inconversos para ser juzgados? En el cielo. El gran trono blanco tiene lugar en el cielo. Y por lo tanto, todos los congregados para juzgar a esas naciones, de hecho, ¿recuerdan ustedes que la iglesia está en el tiempo de la tribulación con el Señor? Está con el Señor en dos eventos. En el primero, que es el tribunal de Cristo, y el segundo, la boda del Cordero. Y posterior a eso tenemos la cena de la boda del Cordero, que será en el reino milenial. Pero es importante entender que el convocar aquí tiene que ver con varios personajes. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios va a hacer juicio a Israel y a las naciones en el tiempo de la tribulación? ¿A quiénes usará? ¿A quiénes va a usar el Señor? Él va a usar a los ángeles. ¿Usará a la iglesia para hacer juicio? No, no somos nosotros. Porque muchos creen que nosotros estamos destinados para eso, pero no. Y ustedes me pueden decir, así como vieron todos los videos que pudo el hermano ver, que hay un montón de tonteras, hay muchas tonteras que dicen algunos pastores también en cuanto a esto. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el juicio.
nosotros no tenemos nada que ver, pero los ángeles son usados para este juicio. Y viene bien, tanto en la tribulación como también al final del milenio va a haber otro juicio que van a ser juzgados, que van a ser usados los ángeles también. Pero en el gran trono blanco, cuando el Señor se siente a juzgar a todas las naciones, este es el juicio para Israel y las naciones, pero aquí entran todos los impíos. Es el juicio de los inconversos, el número 7. Entonces, son convocados los cielos de arriba. Por eso dice aquí, convocados los cielos de arriba. Aquí no está hablando, hermanos, de estrellas. Bueno, de hecho, recuerdan ustedes de que van a haber elementos utilizados también en el juicio, en la tribulación. Por ejemplo, el agua convertida en sangre. También van a haber estrellas cayendo del cielo. Van a haber varias cosas utilizadas. Él está hablando de todas estas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros minimizamos todas las cosas que Dios tiene en los juicios que va a hacer. Pero como estamos enfocados en el juicio para su pueblo, estamos hablando de este lugar de la tribulación donde Dios va a juzgar a su pueblo de Israel. Hay una cosa bien importante que quiero hacer notar en cuanto a esto. Porque aquí, en la tribulación, hay dos formas de ver el juzgar al pueblo de Israel. ¿Juzgarlo para condenarlo? No, porque ese juicio, ¿cuándo es? En el gran trono blanco. ¿Cuál es el juzgar del cual estamos hablando aquí? Juzgarlo por no haber confiado en el Mesías, porque lo tuvieron, vino, estuvo con ellos, predicó 3 años y no lo reconocieron. Y por eso Dios ha de juzgar a Israel. Aquí hay un Israel, un remanente que se mantiene fiel, y otro grupo de los israelitas que se rebelan contra Dios y creen más al anticristo y al falso profeta y le siguen. Y a ese grupo es que Dios va a juzgar en este tiempo. Hermano Beto quería decir algo. Cuando estaba diciendo de que del cielo y de la tierra, ahí el convocar, en esta traducción lo tengo, para juzgar a su pueblo, Dios llama como testigos al cielo y a la tierra. Ahora, cuando usted mencionaba ahí de que también ahí que nos van a juzgar somos ángeles, quiere decir que la iglesia en este caso va a estar solo como testigos. Correcto, ¿verdad? Nosotros somos espectadores de lo que sucede. Aunque nosotros no vamos a estar, porque fuera un martirio para nosotros, hermano. Imagínense usted teniendo familiares que no han confiado en el Señor y nos vamos ahora. Ellos entrarían a la tribulación y no vamos a estar nosotros allá viendo hacia abajo lo que está sucediendo y con dolor como estaba el rico cuando murió, porque entonces tendríamos paz nosotros en él. No está hablando de eso. Los espectadores y los testigos aquí son otros realmente. Por ejemplo, los ángeles son testigos de esto. Y los ángeles están posicionados para este juicio ya. Ellos están expectantes con esto. Porque aunque Dios no les ha revelado todas las cosas, pero Dios usa ejércitos de ángeles para poder hacer todas estas cosas que van a suceder en la tribulación. Pero hay cosas que no he mencionado yo y que probablemente algún día vamos a estudiar detenidamente en cuanto a estos juicios. Pero sí es importante entender, número 1, que el juicio viene. Número 2, que es verdad, ya lo vimos aquí en cuanto a varias cosas. Entonces no podemos obviar esto. La gente no puede obviar que un día será juzgada. ¿Y por qué? Veamos el siguiente versículo, versículo 5. Dice: reunidme a mis fieles, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. Ahora, ¿de quiénes habla aquí el versículo 5? Aquí los santos o los fieles de cuáles está hablando este versículo, que son congregados, que han hecho un pacto con Dios mediante un sacrificio. ¿Quiénes son? Los judíos. Ellos
Ellos son los que, cuando el judío venía, agarraba un animal, lo ofrecía en holocausto, ese era un pacto que estaba haciendo con Dios. Pero aquí quiero decir algo importante para la iglesia y quizás aplicando esta verdad. Los judíos se enfocaron más en eso en vez de tener una verdadera relación con Dios. Ellos iban como quien dice, hago este sacrificio, este inocente muere por mí y ahora me voy como si nada. ¿Pasará así con muchos creyentes, hermano? Dios dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero algunos de nosotros venimos, nos sentamos ahí, oímos la palabra y nos vamos como si nada pasó. Es decir, ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque nosotros necesitamos hacer un juicio de sí mismos. También necesitamos tener claro el juicio de las obras del creyente. Un día delante del Señor presentaremos cuenta de nuestra actitud. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de venir? ¿Vengo por obligación? ¿Vengo por cumplir un día? Muchos creo yo que lo hacen por eso, si no estuvieran todos los días que tenemos culto aquí. Pero el domingo se llena. ¿Y por qué será esto? Porque algunos solo cumplen ciertos requisitos que ellos creen que la iglesia tiene. Pero a nosotros no nos interesa ni los estatutos de la iglesia. Es más, jamás hemos enseñado, y que yo ni los conozco cuáles son los estatutos. Pero sí conozco lo que el Señor dice que debo de hacer. Y esto es bien importante. El judío se había olvidado de... Ellos iban, mataban al animal, lo ofrecían en sacrificio, vaya, ya estuvo, y punto, y se iban. Y vivían su vida otra vez terminada, y volvían otra vez con otra... Ellos hacían este pacto. Y por eso, miren lo que dice el versículo siguiente. Dice el versículo 6. Los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Porque Dios es el juez. Hermano, Dios está mirando nuestras acciones así como las verá el pueblo de Israel. ¿Qué creen ustedes que Dios está contento con Israel hoy? ¿Está contento Dios con Israel? No. Si Israel hoy cambiara de manera de pensar en relación al Mesías que ya vino, Dios estaría tan animado y quizás sería la mejor decisión que tomaran los judíos. Pero ¿saben qué siguen haciendo los judíos? ¿Saben qué saben haciendo? ¿Qué están haciendo hoy por hoy? Ellos van al muro de los lamentos a lamentarse ahí porque no tienen un templo donde adorar. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces creemos que donde quiera que andemos no podemos adorar al Señor. Y se nos olvida que Cristo rasgó el velo del templo para darnos acceso directo hacia el Señor. Y eso también fue para los judíos, hermano. También para ellos. Fíjense que el grupo de los hebreos, después de haber recibido la gracia, habían sido salvos, habían vuelto otra vez a la ley. Y el escritor a los hebreos tiene que volverle a decir, ¿saben qué? En el capítulo 10, Cristo hizo un solo sacrificio. El sumo sacerdote hizo un solo sacrificio por los pecados. Y ya no queda más sacrificio que hacer. Tuvo que decírselo. Pero los judíos están vez tras vez esperando. Bueno, ellos están esperando este tiempo de la tribulación para poder establecer el templo otra vez y ir a adorar ahí. Y Dios por eso ha de buscarlo. Por eso en el versículo 6 dice, los cielos declararán su justicia. Cuando habla de justicia aquí, está hablando de lo que es justo en relación al carácter de Dios. Hermano, nosotros podemos ocultar las cosas aquí delante de los hombres, cualquier cosa. Aquí podemos nosotros hacer maraña y de lo que sea, pero ¿saben? El cielo, o sea, Dios sabe completamente quiénes somos realmente. ¿Cuál es nuestra intención en hacer las cosas? Y por eso yo animo a cada uno de nosotros. Yo no quiero, porque no sé qué es lo que pasa en su vida cristiana. Sí sé lo que pasa en mi vida, pero sí, el juicio de sí mismo es importante cada momento de nuestra existencia aquí.
porque esto nos permite otra vez volver al Señor y tener comunión con el Señor. Ahora, versículo 7. Escucha, oh pueblo mío, y hablaré. Testificaré contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. En primer lugar, ¿cuál es el problema de la gente y sobre todo de los judíos hoy? ¿Están escuchando a Dios, Israel? En este contexto, bueno, como es un pasaje profético, Israel está callado delante del Señor. Está, ¿cómo se llama? Sordo delante del Señor. Por eso Dios le dice, oye, escucha, pueblo mío, pon atención. Hermano, esto es bien importante. Nosotros necesitamos poner atención siempre, porque a veces podemos oír, pero no poner atención. Esto son dos cosas muy distintas. Si usted hubiera estado viviendo en Jerusalén cuando el templo se encontraba ahí, usted quizás habría preguntado por qué el Señor criticaba a esta gente. De hecho, ¿por qué el Señor está criticando al pueblo de Israel aquí? Ya va a ver usted por qué en los siguientes versículos. Pero ellos asistían regularmente a los servicios religiosos del templo, equivalente a nuestros servicios religiosos de hoy. Estaban muy ocupados en el servicio del templo, pero así como en la actualidad, la asistencia y la participación en las actividades de la iglesia no es el tema más importante. Por supuesto que tiene su importancia, pero esa actitud por sí misma no establece necesariamente una relación con Dios. Y esto es lo que estaba tratando de decirle hace un rato. No se trata de venirse a sentar a la silla, no se trata de cumplir con un horario, no se trata de cumplir con un día específico, se trata de mi actitud delante del Señor. La actitud de los judíos siempre fue ir al templo, sacrificar un animal y terminó. Eso es cumplir. Por eso es que han oído esta palabra ustedes, a muchos religiosos, es que la iglesia bautista Maús de Chapaltique no cumple. Se fijan que algunos así nos dicen, es que ustedes no cumplen. ¿Y por qué? Porque las mujeres vienen con pantalones y es lo primero que critican. ¿Es el pantalón un requisito para la salvación? ¿Para la vida cristiana? No tiene nada que ver con eso. Es más, yo estoy con camisa manga corta. Algunos dirían, ¡qué barbaridad! Algunos legalistas dirían, él está predicando con camisa corta. No cumple. Es que aquí no se trata de cumplir, se trata de mi corazón, de mi actitud, de mi manera de pensar en relación al Señor. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Y por eso es que Dios, en el día del tribunal de Cristo, cuando juzgue las obras del creyente, no va a juzgar. Mire, yo le explicaba al hermano Freddy, le digo, usted puede hacer un montón de buenas obras, delante de los hombres pueden ser muy buenas obras, pero si su actitud o sus motivaciones son equivocadas, de nada sirven delante del Señor. ¿Y sabe qué? En el día del tribunal de Cristo, el fuego la va a declarar, va a decir, sabes que hiciste una buena obra, pero tus motivaciones fueron incorrectas. ¿Cuál debe de ser la motivación de hacer buenas obras como creyente, hermano? ¿Cuál debe de ser? Porque si no entendemos esto, entonces creo que estamos equivocados. ¿Cuál debe de ser la motivación de un creyente al hacer buenas obras? Gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Número dos, la honra y la gloria es para el Señor, no para nosotros. ¿Por qué? Que hemos estudiado, por ejemplo, anteriormente, ¿qué dijo Pablo a los Corintios? Nosotros somos colaboradores. En el capítulo 3, recuerdan que lo estudiamos un domingo, hace 2 domingos. Solo somos colaboradores del Señor. Quien hace las cosas a través de nosotros es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Y por lo tanto, la gloria debe de ser para el Señor cuando vamos a hacer algo. No debemos,
Cuando alguien dice, miren, gané tantas almas para Cristo, voy a predicar el Evangelio para ganar almas. Perdónenme, ¿ganamos cuántas almas nosotros para el Señor? Esa es una malcriadeza delante del Señor. Entonces, hermano, la motivación con que hacemos las buenas obras es muy importante, y eso es lo que Dios va a premiar delante del Señor. Por ejemplo, cuando vivimos la vida cristiana, ¿cómo debemos de vivirla, hermano? ¿Por vista o por fe? Si confiamos en el Señor, Él, hermano, recibe toda la alabanza y la adoración, porque todo lo que nos sucede a través de Él es por Él, no porque nosotros somos autosuficientes. Y por eso es importante entender esto. Ahora, veamos el versículo siguiente. Versículo 8. No te preocupes, no te reprocharé con respecto a tu sacrificio, ni por tu holocausto, que siempre están delante de mí. Miren, Dios no nos va a reprochar a nosotros también, al pueblo de Israel, no le va a reprochar, ¿sabes qué? Me hiciste sacrificio. No. ¿Por qué lo va a hacer? Miren el versículo 9. No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles. Versículo 10. Porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado y mis montes. Quiero detenerme aquí un momento, porque es importante. El Señor no nos va a reprochar, ¿sabes qué? Hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro. ¿De quién son todas las cosas, hermano? El Señor nos va a reprochar porque Él nos ha entregado cosas para administrarlas bien, no para derrocharlas. Y aquí es importante hablar de la familia, los hijos. Los hijos han sido una herencia para los padres. Los que tienen hijos deben de administrarlos adecuadamente, porque si no, ojo, los padres hombres, ustedes son responsables de la educación, del respeto, de la integridad, cómo actúan sus hijos. Son responsables. Y a ustedes Dios les va a demandar en el tribunal de Cristo. A los hijos les va a demandar respeto y obediencia a los padres, en primer lugar. A todos. A las mujeres les va a demandar respeto y sumisión a su marido. A todos el Señor a todos nos va a tratar. Por eso es que el juicio de Dios, hermano, es imparcial. A todos nos ha dado responsabilidades. ¿Sabe qué? A veces dicen los padres, mis hijos, no te metas con mis hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos que tienes son de Dios y por lo tanto debes de administrarlos bien. Los recursos, la casa, el carro, la vaca, el terreno, todo eso le pertenece a Dios. No, y no me lo pregunte a mí. Si quiere reclamarle a Dios algo, reclámeselo a Él. Versículo 10 dice, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mi monte. ¿Y por qué dice esto? Porque ellos pudieron tomar un animal, sacrificarlo delante de Él, pero no importarles el sacrificio. Entonces la actitud es importante aquí. ¿Se fijan? Por eso Dios va a demandar la actitud con la que actuamos nosotros también. ¿Sí? Así como la actitud que tuvo Caín también al ofrecer. Es la misma, es la misma. Abel ofreció el sacrificio correcto y lo ofreció de la manera correcta, pensando en la oportunidad para los seres humanos hacia el futuro, a la venida del Mesías, el Cristo, el que iba a morir por nuestros pecados. Él lo hizo de la manera correcta, el otro no. Su actitud fue incorrecta. Y lo que ofrecía Caín, ¿a quién le pertenecía? Era de Dios. Por lo tanto, debió de haberlo hecho conforme al propósito de Dios. Y aquí está lo importante. Hermano, siempre que vamos a hacer una buena obra, debemos de enfocarnos en la voluntad de Dios. Ahí está el enfoque de Él. Y quiero terminar con el versículo 11. Versículo 11, 12 y 13. Miren lo que dice. Conozco todas las aves de las alturas y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti,
porque mío es el mundo y su... Ahora hasta usted y yo, hermano, le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, no diga usted, mi vida. Es la vida que le pertenece a Dios. Algunos somos tan malcriados que decimos, ¿y por qué te metes con mi vida? A veces algunos de nosotros, miren, a veces la palabra es dura y a veces decimos cosas duras. A mí, por ejemplo, últimamente la palabra me ha dado a diestra y siniestra, pero yo no salgo molesto con el predicador, ni con Dios tampoco, porque el Señor quiere que yo corrija algo y por eso me habla. Y antes de venir y pararme aquí, el Señor me dijo muchas cosas a mí con estos pasajes. Van a ver ustedes en el próximo estudio, en la segunda parte que veamos el próximo sábado, si Dios nos permite, van a ver ustedes cómo Dios actúa y qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos si es que estamos equivocados en esta. Y estas palabras, el versículo 11, ya David ya lo había mencionado en el Salmo 24. Claro que sí, claro que sí. Él lo dijo en el versículo 24, capítulo 24, versículo 1. ¿Sí? Él ya lo dijo. Pero hermano, ¿qué entonces queremos destacar aquí? En primer lugar, el Señor viene, hermano. Amén. El Señor viene y viene a hacer justicia por las actitudes de los seres humanos. Si usted es salvo, necesitamos tener una correcta actitud delante del Señor. ¿Solo en la iglesia? No, donde quiera que andemos. Donde quiera que andemos. Los hijos respetando a los padres, sometiéndose a ellos, respetándolos, honrándolos. Los hombres, los padres, siendo ejemplos, dándoles el alimento. Miren, nosotros somos sacerdotes en nuestros hogares y tenemos mayor responsabilidad y vamos a entregar mayores cuentas delante del Señor. Creo yo que por eso es que Adán tuvo que comer de la fruta, porque él era responsable. Allá había fallado con Eva, había enseñado cosas a Eva, pero había fallado también en su actitud. Y necesitamos nosotros también tener una actitud muy adecuada aquí. Es muy importante porque nosotros entregaremos mayores cuentas que todos los demás. Y así en la iglesia. Nosotros los que enseñamos, ¿creen ustedes que no tenemos mayor responsabilidad? Claro que sí, tenemos mucha responsabilidad. Y por eso necesitamos decir estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos animados a continuar. Si usted, hermano, está yendo bien, continúe, yo lo animo. Siga adelante, hermano. Continúe caminando en el poder del Señor, confiando en el Señor, y Él obrará en nuestra vida. Y si no, es el momento de tomar la decisión. Pero la iglesia debe de tener un rumbo en relación a la voluntad de Dios y no como piensan los seres humanos. Hermano, él puede despedirnos, por favor.